La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó, El Doctor en Casa TV. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar, yo tuve que leer 3 veces antes de poder decirlo bien. Vamos a hablar del efluvio telógeno, las soluciones y el tratamiento, con una invitada muy especial. Pero antes de presentarle y saludarla, ¿qué les parece si vemos esta placa que nos explica un poquito lo que es esto que tiene nombre raro, pero que va a ser muy interesante conocer y sobre todo saber qué solución podemos encontrar? Veamos la placa. El efluvio telógeno es un tipo de pérdida temporal del cabello. Si se experimenta caída del cabello, es esencial consultar con un especialista médico para identificar la causa específica y establecer un plan personalizado de tratamiento y recuperación. Crescina es una preparación dermocosmética tópica con tecnología transdérmica patentada que favorece el crecimiento fisiológico del cabello en casos de afinamiento o caída del mismo. Bueno, entonces ya sabemos que el efluvio telógeno es una pérdida temporal del cabello. De ese tema vamos a hablar hoy para saber por qué pasa eso, qué solución tenemos, cuáles son los tratamientos. Nuestra invitada es la doctora Azucena Lescano. Ella es dermatóloga y es especialista en medicina interna y está acá con nosotros. Vamos a saludarle, doctora, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias. Muy bien, Vi, muchas gracias. Gracias a toda la audiencia por la invitación. Un placer estar con ustedes. Y como ya dijiste, justamente el tema del efluvio telógeno. Yo diría que es uno de los motivos más frecuentes de consulta hoy en día en el consultorio de dermatología. Produce realmente mucha alteración en la calidad de vida de nuestras pacientes. Para hablar un poquitito y entender qué es el efluvio telógeno, primero tenemos que mencionar lo que ya habían dicho anteriormente la doctora Adri en episodios anteriores. El efluvio telógeno básicamente es la aceleración de un proceso fisiológico que es justamente la caída del pelo. El crecimiento del pelo se puede dividir en fases. Una es la fase anágena, que es la fase de crecimiento, la fase catágena, que es la fase como estacionaria, el pelito está. Y luego viene la fase telógena, que es la fase de desprendimiento del pelo. ¿Y qué es lo que pasa con estos pacientes? Bueno, y en estos pacientes lo que sucede es que hay algún tipo de evento, estrés, sea físico, sea emocional, que justamente acelera ese proceso de desprendimiento, hace que todos nuestros folículos entren al mismo tiempo en esa fase de caída y de desprendimiento. Entonces se caen mechones de pelo y viene el paciente desesperado y me dice, doctora, me peino y se me cae un mechón de pelo. Doctora, me despierto en la mañana y tengo la almohada llena de pelos. Y realmente es parte del proceso patológico de lo que es el efluvio telógeno. Claro, porque hay una parte que es normal que se caigan los pelitos, los cabellos. Así es. Pero ya cuando es patológico, cuando es como que se ponen todos de acuerdo y ahí se caen, es cuando pasa esto que se llama efluvio telógeno. Sí, y como ya lo dije, tiene varias causas. Entre ellas, los más frecuentes suelen ser los episodios de estrés. O sea, ¿quién no tiene estrés hoy en día? Todos estamos con situaciones de estrés, pero a otros como que le golpea un poquitito más. Bueno, y aparte de eso también está la parte clínica y física de lo que es el efluvio telógeno, ¿verdad? No solamente está la parte del estrés, sino que también hay ciertos efectos carenciales en lo que es la caída de pelo. Por ejemplo, déficit de ciertos minerales produce o acelera este proceso de efluvio telógeno. Como ya les mencioné, el tema de los procesos virales, que vimos montones de estos. No me diga que eso también. Posterior a cuadros virales, fue un boom en la época de COVID, ¿sí? El tema de la caída de pelo, el efluvio telógeno.
Recordar también que es mucho más frecuente en mujeres, entonces realmente afecta mucho la calidad de vida de todas las mujeres el pelo. El pelo es como un signo de feminidad. Tal cual. Entonces, enseguida la paciente realmente se siente muy disconforme y realmente es motivo muchas veces de llanto, incluso dentro del consultorio. Y seguro. Ahora, cuando hablamos de efluvio telógeno, ¿eso se cae el pelo en una parte o va cayéndose en toda la cabeza y uno ve que tiene menos pelo? ¿Cómo es? Claro, generalmente el efluvio telógeno es una caída difusa del pelo, a diferencia de otro tipo de alopecias que pueden ser localizadas. El efluvio telógeno generalmente se suele objetivar más al hacer una coleta. Entonces siempre los pacientes se van a percatar que como tiene áreas de claridad en el cuero cabelludo, sobre todo a nivel del centro, es donde más se empieza a percibir, así como también en los costados y en el volumen del pelo. Sí. Eso, entiendo que esto es en cualquier momento de la vida que puede pasar, ¿verdad? Así mismo. Puede afectar tanto a mujeres, sobre todo a mujeres jóvenes, pero puede ser a mujeres, a varones, en todas las edades. Porque ya cuando la persona es mayor, ya está en la menopausia, posmenopausia y todo eso, ya también tiene menos pelo, parece, o más finito. Eso no es efluvio telógeno. No, eso no es efluvio telógeno. O sea, al efluvio telógeno, de hecho, clínicamente lo podemos dividir también por el proceso evolutivo. Está el efluvio telógeno agudo y está el efluvio telógeno crónico. El agudo es aquel en el cual se produce una caída de pelo de menos de 6 meses de evolución. Y el crónico vemos caídas patológicas ya de más de 6 meses de evolución. Y es diferente en el sentido de que en estos casos tenemos un proceso desencadenante que justamente para que tenga una buena respuesta y que el paciente realmente responda rápido al tratamiento tenemos que identificar. Claro, bueno, perfecto. Me encanta cómo nos explica la doctora, estamos entendiendo todo, este nombre raro, vamos a aprender en el programa de hoy, pero sobre todo, primero vamos a aprender qué es, que ya nos está explicando, pero lo que más nos interesa es saber qué solución podemos tener si hay alguien que vos conocés o vos mismo estás pasando por esta situación, que es esta caída inusual de cabello que se llama efluvio telógeno. Vamos a hacer un pequeño corte y a la vuelta continuamos charlando. Seguimos hablando con nuestra invitada, la doctora Azucena Lescano. Ella es dermatóloga y especialista en medicina interna. El tema de hoy es efluvio telógeno y justamente es este material que vamos a presentar ahora. ¿Qué es el efluvio telógeno? Es un tipo de pérdida temporal del cabello que puede desencadenarse por diversos factores. Se caracteriza por la caída abrupta de cabello en su fase telógena, que es la fase de reposo en el ciclo de crecimiento del mismo. Bueno, era lo que ya nos explicabas, pero ahí también teníamos este material preparado ya por producción. Así mismo. Algo así súper importante y para tranquilizar más que nada a las pacientes es recordar que este es un tipo de alopecia que no es cicatrizal, que es temporal. Ay, bueno, menos mal. Entonces, eso es con lo que siempre arranco en el consultorio, justamente después de evaluar al paciente a modo de tranquilizar, porque justamente esto es como un efecto en círculo o un aro. Si justamente nos estresamos, se nos cae el pelo. La caída de pelo produce estrés y es un aro que ya no termina. Entonces, lo primero siempre es entender y comprender que el efluvio telógeno ciertamente produce mucha disconformidad, pero que es totalmente reversible. Y esa reversibilidad se debe justamente a que nuestra raíz del pelo está íntegra. O sea, ciertamente hay una caída del pelo, pero esa raíz que es el que va a producir el nuevo pelito está indemne, está perfecta, entonces totalmente funcionante.
Entonces el pelo se debilita y se cae, por eso se cae. Porque si la raíz está bien, ¿cuál es el problema? Exactamente, eso es lo que sucede. Lo que sucede es un aceleramiento de la caída del pelo a través de esa del debilitar la raíz capilar, ¿verdad? Ya. Pero es el pelo que se cae solo, ¿verdad? No es porque te cepillaste muy fuerte y ahí salió con mucha fuerza, ¿o cómo es? Generalmente los pelitos se caen solos, ¿verdad? Existen otros tipos de caída de pelo que son las alopecias por tracción, que sí tienen relación en general al traccionar el pelo, con un peine, con un cepillo, con peinados muy apretados, ¿verdad? Pero una de las formas en la que justamente hacemos el diagnóstico de este tipo de alopecias de fluido telógeno es a través de la tracción del pelo. Existe una maniobra que se denomina el pull test, que consiste en consultorio estirar los pelitos y vamos contando cuántos pelos se desprenden. Hay cierto número en el cual yo puedo decir, es patológica tu caída de pelo. Existen otros episodios, otros casos en lo que es totalmente normal que al peinar no se nos desprenda un poco de pelos, pero ya es patológico cuando ya al peinar cae un mechón. Ya, perfecto. Bueno, hablando de, vos dijiste el tema de peinados y todo eso, ¿es verdad que hace daño al pelo usar siempre coletas y tener el pelo muy estirado? Sí, realmente sí, es totalmente cierto, ¿verdad? Si vamos a ir por los mitos y verdades, es totalmente cierto. Sí, lo primero que yo les digo siempre a los pacientes es el tema del peinado también, ¿verdad? Cuando entran al consultorio y ya vienen con una coleta acá arriba, bueno, ¿verdad? Ya puede ser una causa de caída de pelo. No es la del fluido telógeno en sí, pero sí es una causa de caída de pelo del tipo traccional. Otro punto también importante, ya que hablamos de esto, es el tema de que las pacientes empiezan a tener pavor a lavarse el pelo y a peinarse. Entonces, eso es algo como que hay que desmentir un poco también. O sea, cuando tenemos el fluido telógeno, realmente es más beneficioso peinar el pelo y hacernos lavados frecuentes del pelo. ¿Por qué? Porque el fluido telógeno, el daño ya está hecho a nivel de los folículos. Ese pelo se va a desprender tarde o temprano. Si yo tengo ahí el pelito que ya está dañado y está dormidito porque yo tengo miedo de traccionarlo o de lavarlo, obviamente va a ser más prolongado el proceso y el pelo nuevo en crecimiento no va a poder arrancar. Ya. Entonces, un consejo para todas las pacientes que se identificaron con esto es, por favor, lavados por lo menos una vez al día o 2 o 3 veces por semana. Perfecto. Bueno, y lo de usar coletas también, hablamos, es para las personas que ya su look es ese, ¿verdad? Porque hay personas que vos no le vas a ver nunca con el pelo suelto, que ya es su look, que tienen la coleta o un rodetito o lo que sea, ¿verdad? No usar y alzarnos el pelo y hacernos una coleta con el calor terrible que hace, eso no quiere decir que no se pueda. Claro. ¿Verdad? Es solamente estas personas que ya su look es siempre con el pelo estirado. Exactamente, o sea, básicamente aquellas personas que tienen ese look o que mismo por su trabajo tienen que tener todo el tiempo el pelo traccionado para atrás o con un rodetito, se van a ir dando cuenta que de hecho la línea de implantación capilar empieza a retroceder hacia atrás, ¿verdad? Realmente es uno de los signos también de este tipo de caídas de pelo. Pero como yo siempre les digo, hay que encontrarle la vuelta. Claro. O sea, no hace falta que siempre traccionemos tanto el pelo para poder sujetarlo. Se puede hacer coletas a nivel medio, no tan estiradas para arriba, porque el peso mismo del pelo hace que estos pelos también se desprendan. Y se manifiesta muchísimo más en aquellas mujeres que tienen justamente la cabellera larga. Entonces, ellas son las que más rápido objetivan su caída de pelo y entran en pánico. Claro. Bueno, qué importante saber eso. Bueno, y tenemos otro material que vamos a compartir, por favor. Causas y síntomas del efluvio telógeno. El estrés emocional, los cambios hormonales como el posparto o una cirugía reciente, deficiencias nutricionales, enfermedades graves, medicamentos, entre otros, pueden desencadenar este tipo de pérdida de cabello. Los síntomas son caída abundante del cabello, generalmente durante el lavado o cepillado, por lo que se pueden dejar mechones en la ducha o la almohada.
Y me llamó la atención porque después de una enfermedad tipo COVID o gripes o cosas así también, ¿verdad? Totalmente, o sea, en esta temporada, como había dicho antes, en la época post-COVID tuvimos así un boom de caída de pelos. De hecho, se hacían como talleres y demás para justamente hablar con respecto a eso a los pacientes, ¿verdad? Esa situación de estrés, tanto física como psicológica del tema del aislamiento y demás, realmente repercutió muchísimo en la salud del pelo de la mayoría de las mujeres. Sí. Y aparte de eso también tuvimos brotes ahora post-chikungunya, por ejemplo. Ay, Dios. Una cosa importante también de tener en cuenta es que este daño se produce 2 a 3 meses antes de la manifestación. Entonces las personas muchas veces no relacionan con eso. ¿Por qué? Porque ya pasó. Claro. O sea, ahora se me cae el pelo, pero en realidad esa situación de estrés pudo haberse desencadenado ya hace 2 o 3 meses atrás. Ah, bueno, eso es importante saber, porque si no, yo pensé que era enseguida. No. ¿Entendés? Tenías esto y ya. No. Claro. Bueno, entonces es a tomar nota de todo esto, pero por suerte hay solución, por suerte es temporal, ¿verdad? Pero viste que uno quiere acelerar ese proceso de que salga el pelo enseguida, y de eso vamos a hablar en el próximo bloque. Seguimos hablando con nuestra invitada, la doctora Azucena Lescano. Ella es dermatóloga y es especialista en medicina interna. El tema de hoy, la caída del pelo inusual, que puede deberse a varios motivos, y el nombre es efluvio telógeno. Y en este programa queremos aprender qué es, conocer, ver cuáles son los síntomas, además del tema de qué cantidad de pelo se cae, cuándo uno se tiene que preocupar. También ya nos dijo la doctora que es temporal, entonces bueno, a tranquilizarnos, eso es importante. Y después las soluciones, cuáles son los tratamientos, qué es lo que se tiene que hacer. Todo eso falta todavía descubrir en este programa. Doctora, tenemos otro material que quiero compartir contigo y con toda la audiencia. Vamos, por favor. Soluciones y tratamientos. Se debe consultar con un especialista médico para determinar la causa específica del efluvio telógeno. También puede ayudar a implementar estrategias para reducir el estrés. Asegúrese de tener una dieta equilibrada o suplementar si hay deficiencias nutricionales. En algunos casos, se pueden prescribir tratamientos tópicos o medicamentos para estimular el crecimiento del cabello. Comentanos cómo es esto. Justamente, para poder hacer un tratamiento correcto, primero tenemos que hacer un diagnóstico correcto. Así es que me parece genial lo que decían de consultar y acudir justamente con un profesional. Tenemos varias formas de hacer. El diagnóstico en sí es clínico, ¿verdad? Pero hay justamente maniobras como las que te comenté, el pull test, y tenemos nosotros como un aparatito que se llama dermatoscopio, que nos permite justamente ver esas raíces del pelo, claro, y sobre todo también mostrar eso al paciente, que hay un pelito ahí que está en crecimiento, como para que justamente entre la tranquilidad, porque uno de los principales desencadenantes, como decíamos, es el estrés. Con respecto al otro punto, el tema de suplementarnos, también es súper importante eso. O sea, al consultar, nosotros evaluamos y solicitamos estudios que nos van a guiar a ver si hay realmente algún evento carencial, dígase falta de vitaminas, dígase anemia, que sí podamos corregir y acelerar este proceso también de recuperación del pelo. Ya, o sea, le pedís análisis de sangre. Exactamente. Solicitamos una analítica sanguínea que nos van a dar las pautas y nos va a dar justamente la radiografía por dentro de cómo está nuestro cuerpito. Claro. Porque como todo, siempre el pelo, la piel y la uña no manifiesta lo que pasa por dentro. Sí mismo.
Tal cual. Ahora, ¿estos análisis que pedís son los análisis rutinarios o tienen algún otro pedido específico, especial? Sobre todo cuando hablamos de los minerales, sí, solemos solicitar algunos en particular, ¿verdad? Sí, porque de eso depende también muchas veces el tema de la caída de pelo. Y muchas veces cuando vamos a las farmacias y pedimos algo para la caída de pelo, lo primero es la biotina. Sí. Y realmente en la mayoría de los casos no es ese el problema. Entonces de ahí la importancia de acudir a tiempo, porque cuanto más dejemos justamente prolongar el proceso, más difícil la recuperación. Claro, porque en ese caso, esto que dijiste, este medicamento no es para este caso de caída del pelo. Generalmente, o sea, sí ayudaría en el caso de que fuese ese el problema, pero no suele ser la regla. Claro. Es un coadyuvante más, ¿verdad? Yeah. Pero en realidad hay otros minerales que en la mayoría de los pacientes está deficitario, como por ejemplo la vitamina D, sí, que la mayoría de mis pacientes, las veces que yo solicito el dosaje, sí, viene bajo. Sí. Y aparte de eso también las anemias, que son súper frecuentes en nuestra población y sobre todo en las mujeres. Claro. No, es interesante lo que decís, porque pasa que muchas veces uno va y dice, ay, sí, las uñas tengo quebradizas, el pelo se me cae y no sé, mi piel está, y hay una vitamina para piel, pelo y qué sé yo, completita, guau, sí, ¿verdad? Y uno compra y toma y dice, bueno, ya está. Y estamos perdiendo valioso tiempo, porque lo que teníamos que hacer era consultar con un profesional que nos pida ese análisis para que vea qué es lo que falta. Porque en esa vitaminita que vamos a tomar no está, posiblemente no esté lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Así mismo, o entramos en otros problemas realmente, porque todo lo que nosotros consumamos tendría o tiene un efecto adverso. Sí. Entonces hay inclusive pacientes que vienen por caída de pelo y me dicen, y sí, y de paso te muestro que también estoy con brotes de acné. ¿Y qué estás tomando para tu caída de pelo? Y estoy tomando biotina. Entonces, ojo con la gente que está cursando justo con caída de pelo y brotes de acné y estás tomando biotina, probablemente ese sea el desencadenante de ese evento. Sí. Qué increíble. Bueno, ¿cómo es importante? Yo creo que ese tendría que ser otro programa para hacer, de la importancia de consultar primero, porque si no, uno va y vas a la farmacia y hay tanta cantidad de vitaminas, de suplementos, y muchas veces me ha pasado a mí, seguramente a vos también que estás viendo el programa. Vos decís, bueno, quiero una vida sana, quiero esto, bueno, me voy y me compro vitamina para esto, para lo otro. Tenés miles de pastillitas de todos los colores en el desayuno porque querés estar súper bien y crees que vas a estar súper bien de esa manera. Y a lo mejor la estamos pifiando, pero lejísimos. De hecho, ¿verdad? Sí. Entonces, porque también consumir un suplemento de algo que no necesitas te puede hacer daño. Claro, totalmente. O pensar que estás consumiendo todo lo que necesitas y te falta un montón de otras cosas, ¿verdad? Exacto. Que no podemos saber. Bueno, genial. Hay que consultar entonces, por supuesto, con un especialista. Vamos a hacer un corte y volvemos ya. Aprendiendo aquí en El Doctor en Casa, y le agradecemos a nuestra invitada, la doctora Azucena Lescano, que nos está explicando todo muy bien. Esto que tenía un nombre tan raro, que sigue teniendo, pero ya lo sabemos, ¿verdad? Ya conocemos, efluvio telógeno. Bueno, tenemos otro material. Vamos a ver. La recuperación. El efluvio telógeno suele ser temporal y reversible. Una vez que se aborda la causa subyacente, la recuperación puede llevar varios meses, ya que el cabello necesita tiempo para volver a su ciclo de crecimiento normal. Bueno, nos comentabas ya eso, pero es importante de decir de vuelta para que todo el mundo se quede tranquilo, ¿verdad? Claro, recalcarle siempre, es reversible, tenemos indemne nuestra raicita del pelo
y requiere tiempo, ¿verdad? Que es un factor tan problemático con los pacientes, porque realmente estamos en una generación en la que todo queremos para ayer. O sea, se me cayó el pelo hoy, yo para mañana quiero tener la misma melena que tenía hace 2 meses. Sí. Y la verdad es que no podemos acelerar a nuestro cuerpito, como les digo siempre a nuestros pacientes. Tiene su proceso, ¿verdad? Como ya les expliqué, el tema del crecimiento del pelo lleva un proceso y en promedio es de 2 meses. Nuestro pelito crece 1 centímetro por mes. Entonces, estos pelos en crecimiento, que inicialmente son pelos finitos, ¿sí? Les toma más o menos 2 meses realmente estar lo suficientemente fuertes y estables, ¿verdad? Para que yo me percate de esa mejoría. Sí. Y el tratamiento es con algo tópico, pero también con vitaminas, con alimentación. ¿Cómo sería? Claro, primero que nada el tema del control del estrés. Como ya dijimos, el estrés es uno de los principales desencadenantes. Entonces, siempre les digo, traten de hacer algún tipo de actividad física, sacarse un poquitito los pesos de encima, hacer yoga, pilates, algún tipo de actividad que realmente sea placentero para nosotros y que nos desconecte un momentito por lo menos de todo lo que traemos encima. Segundo, está la parte de la suplementación vía oral. Hay medicación que nos va a ayudar a estimular este crecimiento del pelo que se consumen por vía oral. Y aparte de eso también la suplementación, ¿verdad? De ahí la importancia de justamente hacer ese estudio previo, ¿verdad? Para saber realmente qué es lo que estoy necesitando, o sea, con qué qué te puedo ofrecer o qué te puedo suplementar como para que realmente vos te favorezcas con el tratamiento. Y después están las soluciones tópicas como la que vamos a utilizar más adelante, la que vamos a describir más adelante, que también son coadyuvantes y nos ayudan muchísimo, sobre todo en estos procesos que son reversibles, que lo que tenemos que hacer es estimular a la raicita del pelo. Bueno, el tema del manejo del estrés es muy fácil decirlo, pero es tan difícil cuando uno está con el estrés. Porque cuando vos estás tranquilo puedes decir sí, porque hay que hacer tal cosa, pero cuando vos estás sumido en el estrés por lo que sea, es como que está todo negro, no se ve una luz, estás adentro de un túnel que no tiene salida. Sin embargo, sí, sabemos que todo pasa y que todo tiene salida, pero hacer cosas que a uno le guste es uno de las maneras de manejar el estrés, porque a lo mejor para una persona sacar todo el estrés es salir a correr, ¿verdad? Y para otra persona es ponerse a ver una película que le guste o leer un libro. Y para otra persona es, no sé, comenzar a golpear la almohada y los almohadones y gritar y todo, y te sacás esa. O sea, cada uno tiene que encontrar su manera, porque hay muchas maneras, y es importante, pero es importante eso, no quedarse con nada adentro, sino que exteriorizar sin dañar a nadie, exteriorizar y poder quedarse más tranquilo, ¿verdad? Tratar de manejar ese estrés. Bueno, tenemos otro material y ahora ya llegamos a la parte que queríamos desde el inicio, donde vamos a hablar ya prácticamente de cuál es la solución a esto. Vamos con el material. El tratamiento completo Crescina Transdermic, HFSC. Es un tratamiento dermocosmético tópico en ampollas con doble función: ayudar a promover el crecimiento fisiológico del cabello y ayudar a detener la caída del cabello. Se recomienda probar el tratamiento durante al menos 2 meses para óptimos resultados. Bueno, contanos el tema de Crescina. Claro, Crescina es un elementazo para nosotros dentro del consultorio, ¿verdad? Es un tratamiento domiciliario, entonces es súper práctico, es muy manejable por los pacientes también, es seguro por sobre todas las cosas y como podemos observar aquí en la cámara, vemos que viene como con colorcitos y tiene ciertos parámetros, ¿verdad? En donde este tratamiento básicamente se utiliza de lunes a viernes, se descansa durante 2 días y como ya lo dijiste, hay que hacerlo por lo menos durante 2 meses, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente ese es el periodo de tiempo en el que tarda nuestro pelito en recuperarse. Y lo que hace esto es justamente favorecer ese crecimiento y evitar que el resto de los pelitos también se desprendan.
Bueno, ¿y cómo se utiliza, doctora? Bueno, estas son ampollitas, entonces viene con un capuchón también de seguridad en el cual se quiebran las ampollitas, están indicadas para la utilización nocturna, ¿verdad? Ya cuando estamos en casa tranquilos, ¿sí? Entonces rompemos la ampollita y se va aplicando directamente en el cuero cabelludo. Sí, lo que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Y hay que prevenir es el contacto con otras superficies que no sea el cuero cabelludo. ¿Por qué? Porque tiene ciertos factores que son vasodilatadores. ¿Qué quiere decir vasodilatar? Quiere decir que si chorrea, por ejemplo, en mi frente, va a aparecer una raya roja. ¿Por qué? Porque produce que los pequeños vasitos que tenemos ahí se abran. Claro. Entonces, cuando pasa eso, lo que hay que hacer es retirar el producto. No pasa absolutamente nada, pero sí que es un proceso molesto para el paciente. Claro. O sea, hay que tener cuidado y ir poniéndose en diferentes partes del cuerpo, digo, de la cabeza, sí, del cuero cabelludo, y gotita a gotita, y después hacer un masaje, dejarlo suelto. ¿Esto se moja mucho o no? Contanos cómo es. En realidad, que se utiliza sobre el pelo seco, ¿sí? Entonces justamente está diseñado para aplicarse en las últimas horas de la noche, como les dije, antes de dormir. El pelo seco, lo que hacemos es separar justamente el pelo y se va aplicando de forma lineal con el aplicador, que ya tiene como una cartucha, como un piquito de plástico, que es el dosificador, y nos permite colocar exactamente la cantidad que necesitamos para el cuero cabelludo. Se comienza del centro y vamos yendo para la periferia. Y cada ampollita se utiliza por completo, 1 por día, durante 5 días seguidos, se descansan 2 días y así sucesivamente hasta continuar los 2 meses. ¿Se pone en toda la cabeza, también en la parte de atrás, o solamente en la parte donde uno cree que se le cae más? En realidad está diseñado como para que pueda ser colocado en toda la superficie del cuero cabelludo, pero sobre todo insistir en esas zonas en donde tenemos menor densidad de pelo, que generalmente suele ser de la parte central. Sí, la parte central hacia un poquitito la parte occipital, o sea, hacia atrás del cuero cabelludo, y tener cuidado con el tema de que justo si gotea por acá enfrente, también puede gotear hacia la nuca, entonces asegurarse de limpiar en el caso de que eso suceda. Sí. Y esto es de aplicación, uno mismo se puede aplicar, ¿verdad? No necesita que otra, o sea, si tenés a alguien que te aplique, genial, pero podés aplicarte vos sola. Claro, esa es la ventaja de este tipo de tratamientos ambulatorios, ¿verdad? En donde uno tranquilamente puede hacerlo en su domicilio, es totalmente seguro. Yo no necesito una persona que me esté aplicando. De hecho, nosotros esto damos de tarea a nuestros pacientes. ¿Sabes qué? Yo voy a hacer toda esta parte, esto va a ser mi trabajo, pero te voy a dar un trabajito a vos también. Entonces, vos me vas a colaborar con esto. Claro. Te vas a hacer el tratamiento, te vas a colocar tus ampollitas por la noche, ¿sí? Y vas a ser regular con eso. Ese es el secreto siempre de todo tratamiento, la constancia. Claro. Y la perseverancia por sobre todas las cosas. Sí. Bueno, y el material, decía, y vos también dijiste 2 meses, mínimo 2 meses, por lo menos 2 meses. En estos 2 meses, ¿qué es lo que el paciente ve en su cabeza después de haber usado? Generalmente lo primero que comienza a notar justo es que disminuye esa caída de pelo. Antes yo me peinaba, doctora, y se me caía un puño de pelo. Ahora yo me peino y realmente se me siguen cayendo los pelitos, pero en menor cuantía que antes. Yo me acostaba antes en la almohada y dejaba al día siguiente lleno de pelo. Ahora ya no noto eso. Y lo siguiente es que sí van a empezar a notar pelitos más cortos, ¿sí? Porque los pelitos están en crecimiento. Entonces muchas veces los pacientes dicen, ay, yo estoy preocupada, doctora, porque se me suelta todo el pelo, mira cómo tengo los pelitos sueltos. Y no es que sean pelitos sueltos porque se soltaron, sino que son pelitos que están en crecimiento, nuevos. Entonces yo ahí justamente les muestro con el tema del dermatoscopio, mira, este pelito está finito, es nuevo y es cortito porque está en crecimiento. Ya 2 meses más adelante vas a ver que está igual que el resto. Claro. Bueno, 2 meses mínimo, ¿verdad? Es lo que se recomienda. Pero este también es un tratamiento preventivo. O sea, Crescina también se puede usar aunque no tengas caída del pelo, aunque no tengas efluvio telógeno. Claro, sí, totalmente. O sea, Crescina está diseñado para hacer un tratamiento coadyuvante y sobre todo preventivo. Es decir, si yo de por sí hay ciertas condiciones en las que uno ya nace, que tiene menor densidad de pelo, y claro, Crescina está para eso, está para trabajar en aquellos pacientes que tengan poca densidad de pelo y sobre todo que tengan la capacidad de proliferar ese pelito.
Porque está también el otro punto del que ya viene con una alopecia definitiva, en donde no tenemos raíz y ahí no podemos actuar. Lamentablemente ni con Crescina ya vamos a conseguir una solución. Claro, por eso también es importante lo que el ir al médico, al especialista que va a ver cómo está los bulbos, si están funcionando todavía o ya no, ¿verdad? Claro, o sea, justo el lograr un tratamiento efectivo y que sea realmente beneficioso para el paciente se basa primeramente en la consulta, en saber cuál es el problema que tengo y qué soluciones me pueden dar. Como ya dijimos, las principales son generalmente ya identificar el proceso, ¿sí? Suplementación vía oral, Crescina que nos ayuda un montón, ¿sí? Y sobre todo saber también que esto se puede utilizar de forma ambulatoria, entonces yo no necesito de alguien más, sí necesito de alguien que me aconseje cuál es la dosis adecuada para mi tipo de caída de pelo y para la fase en la caída de pelo en la cual me encuentro ahora, eso sí. Perfecto. Bueno, y justamente de eso habla este siguiente material. Vamos a ver. Concentraciones específicas para las fases de debilitamiento del cabello. Dosis 200 para estados iniciales, cabello debilitado moderado en hombres o mujeres. Dosis 500 para condiciones medias, cabello debilitado avanzado en hombres o mujeres. Dosis 1300 para estados avanzados, calvicie incipiente en hombres o mujeres. Recomendado en caso de afinamiento por causas fisiológicas no patológicas. No está indicado para folículos pilosos completamente atrofiados. Bueno, ¿cómo es? Viene para hombre y para mujer y en diferentes dosis. Así mismo, si podemos ver en la cajita, sí, dice perfectamente, uno dice woman y otros dicen men. En sí podemos fijarnos que son ampollitas, que unas son de color ámbar y otras tienen como un color translúcido, más claritas, ¿verdad? Todas estas tienen, o las originales tienen como unos escritos aquí arriba que nos van a guiar. Dice, por ejemplo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Entonces, de lunes a viernes se estaría usando de seguido durante 5 días y se descansan otros 2 días, ¿verdad? Y la cajita ya viene preparada justamente para un mes de tratamiento. Sí. Y hay inclusive, algunas vienen también con un shampoo, ¿verdad? Que realmente, por más de que el shampoo, ciertamente, ningún shampoo actúa directamente en el crecimiento del pelo. Decir eso no está bien, pero sí que es un coadyuvante, es decir, tiene sustancias que realmente favorecen por lo menos que no se lesione el bulbo o la raíz del pelo con los lavados, por ejemplo. Entonces son justamente shampoos que tienen un pH correspondiente y correcto para ese problema. Fantástico, fantástico. Entonces ahí ya viene, uno va, obviamente, primero al profesional y después se va y ahí ya te dicen, bueno, tenés que usar Crescina, si sos mujer, para mujer de 200 o de 500 o de 1300, ¿verdad? Claro. Y hay una escala, ¿verdad? Sí. Que es la escala de Hamilton o la escala de Ludwig en el caso de las mujeres, que justamente se tiene en cuenta para poder decirle al paciente, mira, esto te corresponde a vos, o estás en este estadio de caída de pelo, entonces vamos a darte este producto a vos. Sí que también esto se puede hacer en las farmacias y demás, ¿verdad? En todos los dispensers tienen también como esa escala, entonces uno puede acudir a esos puntos de venta y puede comprar el producto correcto. Pero siempre la consulta es más efectiva, claro, y obviamente que cuando vas al consultorio te vamos a estar orientando sobre cuál es el correcto. Claro, claro. Bueno, y esto se pone entonces a la noche, 5 días seguidos y se descansa 2. O sea, lo ideal sería de lunes a viernes, así ya no te confundís tus días, claro, y descansas sábado y domingo. Te pones en toda la cabeza, en todo el cuero cabelludo, te haces un masajecito y después uno se puede peinar o se deja así, ya tenés que acostarte enseguida o podés estar dando vueltas en tu casa, no mancha la almohada. Contanos de eso. Y en ese sentido es tan noble este producto que realmente nos permite
continuar con una vida normal. O sea, no, realmente con respecto a eso, la parte cosmética está muy bien manejada, ¿verdad? O sea, no produce realmente molestias, no deja el pelo oleoso, no ensucia toda la almohada, porque eso suelen ser generalmente otros problemitas con otro tipo de productos que sí pueden producir esa molestia, más que nada. Pero no, con Crescina no tenemos esos problemas. Yo siempre le digo a los pacientes, y mira, ya va a depender de vos, justamente, todos tenemos como una textura diferente del pelo, a otros toleran súper bien, a otros le molesta un poquitito, pero la mayoría de los pacientes no producen ningún tipo de disgusto. O sea, puede tranquilamente continuar con sus actividades. Pero obviamente esto está diseñado sobre todo para utilización nocturna. Claro, claro. Una consulta saliendo de Crescina, el hecho de ponerse, no sé, aceites o aceite de coco o de qué sé yo en el pelo y dormir con eso, por ejemplo, y lavarse la cabeza al día siguiente como para que te mejore el pelo, ¿eso es bueno o es malo? El estar toda la noche con un aceite, por ejemplo. Y en realidad que no es muy beneficioso, ¿verdad? Existen ciertas condicionantes del pelo, sobre todo depende de cada paciente, el nivel de oleosidad que tenga el cuero cabelludo, no es el pelo en sí, sino el cuero cabelludo. Sí. Entonces hay ciertos microorganismos, como por ejemplo ciertos hongos, que le encanta el pelo aceitoso. Entonces el paciente, en vez de tratar su caída de pelo, realmente como que adquiere un problema más, ¿verdad? Aparece algo que se denomina dermatitis seborreica o se desencadena muchas veces, y eso se da en la mayoría de las veces por el ambiente húmedo. Ya. Perfecto, perfecto. Bueno, era una consultita, una curiosidad que quería preguntarle, pero evidentemente con Crescina ya no vamos a necesitar nada más que eso. ¿Cuál es en tu experiencia? Porque estás con pacientes que utilizan Crescina. ¿Qué es lo que viste? ¿Cómo reaccionan? ¿Todos igual? ¿Hay diferentes? Porque cada uno tiene diferente problema y diferente tipo de pelo y todo. Claro, o sea, la respuesta en los pacientes siempre va a depender mucho sobre qué yo estoy trabajando, ¿verdad? O sea, yo no puedo comparar un paciente tabaquista con un paciente que no fuma, por ejemplo, ¿verdad? Claro. Porque justamente el tabaco es un vasoconstrictor, es decir, justo lo que yo necesito es vasodilatar y esto es un ayudante para eso, pero si yo estoy fumando, la respuesta terapéutica no va a ser la misma en este paciente que en un paciente que no fuma, por ejemplo. O lo mismo con el estrés. No va a ser lo mismo trabajar con una paciente que tal vez el estrés fue que tuvo un proceso infeccioso, como por ejemplo dengue o chikungunya, ¿verdad? Que otra persona que esté cursando por una depresión, por ejemplo, ¿verdad? Que es un estrés emocional, que muchas veces nos lleva también muchos meses o inclusive años, ¿verdad? Tratar y manejar. Entonces, obviamente, la respuesta va a ser diferente según cada paciente. Pero, en general, vos estás recomendando esto. Totalmente, sí. Igual, y como les dije, esto es un tratamiento coadyuvante, ¿verdad? Los pequeños pasos y las pequeñas mejorías que tengamos, para mí siempre es una victoria y siempre lo celebro con los pacientes. Pero que sí, siempre es mejor hacer algo que no haberlo hecho en absoluto. Y con estos productos y en aquellos pacientes que son justamente aquellos que están con un proceso de crecimiento activo del pelo, es con los que vemos mucho más rápidos. En los que son, por ejemplo, los que vemos resultados en 2 meses. ¿Sí? Entonces, siempre les explico, sí, pero lo mismo. Vos le diste esto a mi tía, doctora, y ella tiene su cabellera ya hasta la cintura y a mí me siguen apareciendo pelitos cortitos. Y sí, tu tía tiene otro metabolismo y vos tenés otro, pero las dos están respondiendo, una más rápido que otra, pero ambas responden. Eso era lo que quería consultar. Perfecto, hacemos un corte y volvemos ya.
parte final del programa, la parte donde vienen las preguntas que ustedes quieren hacerle a nuestra invitada. Y les recuerdo que este programa, luego de estar al aire, va a estar en el canal de YouTube de El Doctor en Casa, si lo quieren volver a ver. Estamos en todas las redes sociales. Cualquier consulta que ustedes quieran hacer, pueden escribirnos ahí. Nosotros vamos a trasladar esas consultas al profesional indicado. Y ahora tenemos preguntas de ustedes para nuestra invitada. Vamos con esta primera pregunta. ¿El efluvio telógeno afecta a hombres y mujeres? De hecho que sí, afecta a hombres y mujeres, pero se ve generalmente más en mujeres y sobre todo mujeres jóvenes. Perfecto. Vamos con la otra consulta. ¿El efluvio telógeno es hereditario? No podemos hablar de como en otras alopecias, por ejemplo, como la alopecia androgenética, en donde sí hay cierta tendencia a heredarlas. Eso no sucede con el efluvio telógeno. No porque yo tenga o mis hijos lo tendrán, o porque mi mamá tuvo efluvio telógeno, yo lo voy a desencadenar también. No, son situaciones desencadenadas justamente por procesos externos. Esto no es algo genético. Ya, perfecto. Siguiente consulta, por favor. ¿El signo de alarma para acudir al especialista es el tiempo o la cantidad de caída del cabello? Y yo les diría ambos, ¿verdad? Primero, el tiempo en el sentido de que justo lo que les había dicho, que cuanto antes nosotros acudamos a consulta, más fácil va a ser nuestro tratamiento también. Y sobre todo, para decir que yo tengo un efluvio telógeno, como les dije, es la cantidad. O sea, la cantidad de pelo que yo veo que se desprende es lo que realmente va a definirme el diagnóstico del efluvio telógeno. Ya, perfecto. Y la última preguntita, a ver. ¿Las embarazadas pueden utilizar Crescina? Y sería genial, pero no. O sea, no en el sentido de que no hay estudios, ¿verdad?, con respecto a la utilización de este producto en embarazadas. Entonces, en general, si no hay estudios, no lo recomendamos en la utilización en embarazadas, ¿verdad? Sí existen otros tratamientos que pueden hacer las embarazadas, porque ciertamente el puerperio y el embarazo, o sea, el posparto en sí, es un momento en el cual vemos mucho efluvio telógeno, pero este producto en particular no está recomendado para esa fase. Perfecto. Bueno, yo creo que quedó más que claro todo lo que nos estuvo explicando muy, pero muy bien la doctora Azucena Lescano. Queremos agradecerte la presencia, muchísimas gracias por tu paciencia también para explicarnos todo esto, que no sabíamos ni qué era al inicio del programa, y de verdad un gusto tenerte. No, muchas gracias. Gracias a vos, Vi, por el espacio, y un saludo grande a toda la audiencia. Y esperamos volver en algún momento. Así mismo, claro que sí, vamos a invitarte de vuelta porque nos encantó tenerte. Nosotros nos despedimos también hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Y no te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto, naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.